como saben, hace 2 semanas que yo volví de un viaje misionero a la zona purépecha de Michoacán, y de verdad agradezco muchísimo su apoyo, todas sus oraciones por mí. Antes de ir estaba un poco preocupada, nerviosa, porque había estado enferma por más de, como 2 semanas, tenía tos y gripa y todo el show, ¿no? Entonces la verdad es que estaba un poco preocupada que pudiera llegar a enfermar más en el viaje o incluso contagiar a mis compañeros, pero no fue el caso. La verdad es que Dios fue muy bueno, me permitió servirla allá y curiosamente la tos regresó hasta que ya estaba de vuelta en León. Pero bueno, el viaje fue de mucha bendición para nosotros, el equipo, para las comunidades que visitamos, y el aprendizaje y la experiencia nos se quedó allá. El último día, cuando estábamos desayunando, el hermano organizador nos encomendó a cada uno de los integrantes que regresáramos, que compartiéramos con nuestra iglesia local de lo que habíamos aprendido allá, lo que habíamos podido experimentar con el Señor. Y entonces, pues regresando, me acerqué con el Paz para ver esta posibilidad de poder compartir con ustedes. Y justo se acomodó de que pues hoy el pastor está allá en Manuel Doblado, en reunión, se llevó de hecho algunos de nuestros chicos también, y pues hay este espacio, esta oportunidad para poder compartir con ustedes. Entonces, bueno, antes que nada, el día de hoy mi participación no va a ser tanto como un sermón tradicional, sino va a ser un poco más un reporte de viaje, y también con unos puntos claves, creo que de reflexión de lo que Dios quiere que su iglesia pues presta atención. También ahí tienen su boletín. La verdad les soy muy honesta, yo soy muy mala siguiendo el escrito, y la verdad es que tengo mucho que contar y está un poco resumido en su boletín. Entonces, si por ahorita me pueden poner atención acá en vivo, va a ser muy narrativo, les voy a contar de lo que viví, lo que pasó allá, y más adelante, ya cuando lleguen los puntos claves, ya vemos el boletín juntos. Igual hay unos versículos que vamos a leer juntos. Igual si quieren ya de manera reflexiva en sus casas, también les puse unas preguntas al final que ya lo pueden responder cada quien ya de manera individual. Pero bueno, esa va a ser la dinámica de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, sigues hablando a tu iglesia, Señor, porque tú sigues obrando, Dios, poderosamente, Señor. Gracias porque tú, siendo perfecto y todopoderoso, nos decides, Señor, usarnos, decides obrar a través de nuestras vidas, decides escogernos, capacitarnos, enviarnos, Señor, como tus representantes, Padre. Eso es un honor, un privilegio muy grande. Padre mío, esta mañana pido que seas tú, Señor, quien habla a tu iglesia, que todo lo que salga de mi boca, Señor, pueda ser edificante, Padre, para bendición y no para lastimar o desanimar, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien incomode los corazones que están aquí, Padre, y que podamos realmente seguir siendo esa iglesia que tú diseñaste, que tú tanto amas, Padre. Te lo pedimos, Señor, poniendo este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Pues antes que nada, me gustaría compartirles que yo no busqué este viaje. O sea, yo no me metí de que en línea y busqué qué viajes hay, qué oportunidades hay o qué programas hay, sino que en mi caminar con el Señor, Él puso este viaje en mi camino. Y yo simplemente lo que hice fue lo que muchos hemos hecho, de escuchar esa voz que dice, ve, y obedecerla. El viaje fue con una organización que se llama Reacción. Es una organización se llama Red de Profesionistas Cristianos en Acción. Los hermanos organizadores son de Tijuana, y yo los conocí, de hecho, el año pasado en un congreso en Oaxaca. Sin embargo, ellos ya me conocían a mí desde antes. De hecho, conocían también a mi papá, a mis padres. Para los que no saben, mi papá batalló 11 años con cáncer, y el último año de su vida él estuvo tratándose en una clínica allá en Tijuana. Entonces, en ese tiempo, en ese año, él pudo hacerse muy amigos de estos hermanos, lo cual yo no sabía hasta que me involucré en su organización, en el viaje y todo eso. En total fuimos un equipo de 28 personas, hermanos, y fuimos de varios lugares de la República. Había hermanos de Morelia, de San Luis de la Paz, de Oaxaca, Guadalajara, Tecate, Ensenada, Tijuana,
y creo que otros más. Y también las edades estuvieron muy variadas. No fue un viaje de nada más jóvenes o nada más adultos mayores, sino que la más chiquita creo que tenía 17, 18 años y teníamos también hermanas de arriba de 60, de juventud acumulada. Entonces, de ida, también me tocó ir con una chica de San Luis de la Paz, se llama Oliva Carreón, y de hecho la iglesia, nosotros vamos a estar colaborando con los hermanos Carreón, que son la familia pastoral misionera de San Luis de la Paz. Vamos a estar yendo con ellos a misión en noviembre. Entonces, realmente son cosas que Dios interlaza, vidas que Él interlaza para ir haciendo su obra poco a poco. Otro ejemplo de esto, de cómo Dios interlaza vidas, es que un sábado, justo antes de ya salir, porque salimos en domingo, tuvimos reunión de oración por Zoom, y ya ves que en Zoom se pueden hacer como cuartos privados, separados, que te ponen de que 2 personas, 3 personas y así. Nos dividieron y me tocó con una hermana de Guadalajara que se llama Sara Salazar. Y pues resulta que esta hermana también conocía a mis padres antes de que se fueron a China por primera vez, hace más de 20 años, desde antes que yo nacía. Un paréntesis bien rápido, para los que no sepan, mis padres fueron misioneros en China por más de 20 años, entonces ese es el contexto. Y de hecho ella me dice que en algún momento, cuando yo todavía era una bebé de brazos, que ella le tocó cuidar de mí, mientras que mis padres iban a Guadalajara a unos asuntos allá. Entonces, y todavía no solamente esto, pero esta hermana, de hecho, fue una de las hermanas que viajó con Ever a Colombia. No sé si recuerden su viaje a Colombia y que regresó quejándose de que tuvo que cargar mucha maleta de hermanas que no sabían empacar poquito, pues fue una de las hermanas que fue con Ever a Colombia. Entonces, les cuento todo esto y se los comparto para que vean que de verdad es Dios interlazando vidas desde muchísimo antes de nosotros, lo que nosotros pudiéramos imaginarnos, ¿no? Y bueno, el resto del equipo ya no los conocía, y de hecho la mayoría tampoco se conocían entre ellos. Yo pensé que yo iba a ser como de las nuevas que se iba integrando, pero la realidad es que varios, más de la mitad, era la primera vez que iban con esta organización, e incluso la primera vez que conocían personalmente a los hermanos organizadores. Esto me sorprendió muchísimo, porque desde el día 1 que llegamos a la base, que fue en Turícuaro, allá está el hermano Natanael junto con su familia, desde ese primer día pareciera que éramos hermanos congregantes de la misma iglesia de toda la vida, ¿no? Porque había una unidad, una comunión muy natural entre nosotros. Era una convivencia de respeto, de servicio, de cariño. Nadie se sentía más que el otro, nadie fue a sobresalir o a jactarse de experiencias pasadas. Al contrario, todos mostraron gran humildad y ese corazón apasionado de servir al equipo, no solamente a la gente, sino al mismo equipo de trabajo. Y esto me hizo darme cuenta que pues es porque compartíamos una misma razón de estar allí. Y esa razón no era porque conocíamos bien a los hermanos organizadores, no era de que por nuestros padres terrenales o familias, porque incluso muchos de nosotros éramos hijos también de pastores o misioneros o veníamos de un contexto similar, pero ni siquiera era por eso. No fueron nuestros padres que nos incitaron o nos invitaron o nos empujaron hacia ese viaje, sino la razón por la que todos estábamos allí era simple y sencillamente porque todos íbamos siguiendo la misma voz, y esa es la voz de nuestro Padre Celestial. Quienes me conocen saben que tengo un nombre medio raro. Me llamo Jaisis Orea. Y bueno, a veces se les complica a los hermanos aprenderse mi nombre y me han puesto muchos apodos aquí, en el trabajo, en la escuela, en las joyas, cuando estoy con los niños. Algunos me dicen Jai, otras me dicen Jaisi, sin la S. Algunos me dicen Haijin, otros me dicen la hermana Hershis. Pero en este viaje me regalaron mi apodo favorito de todo el tiempo.
Como les dije, mis papás fueron misioneros en China por aproximadamente 20 años. Y bueno, por cuestiones de seguridad, ellos usaban seudónimos. Entonces, en México eran conocidos en la iglesia, entre la iglesia bautista, como Apolos y Ruth. Entonces, una de las hermanas de Tijuana, que les digo que conocía a mi padre, me vio y me empezó a decir Apolita, Apolos, Apolita. Y pues ella decía que yo presentaba rasgos pues claramente muy similares a él, ¿no? Desde la manera en que me reía, en que hablaba, me expresaba, la manera que pensaba, la manera en que también me podía llegar a molestar, todas esas cosas eran señales, características, rasgos que hacían muy evidente de que yo soy hija de mi Padre terrenal. Y esto ahora sí me lleva al primer punto de la mañana. Ahora sí, pueden ver sus boletines. Es la primera parte que está en negritas, dicen nuestra identidad es Cristo. Ahí vamos a leerlo todos juntos, 1, 2, 3. Nuestra identidad es Cristo, tenemos un mismo Padre Celestial. Cuando la gente nos mire, que sea evidente el parentesco. Les puse enseguida Romanos 8, 14 y 15 que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Hermanos, es natural que los hijos se parezcan a sus padres. De hecho, así debe de ser, ¿no? No solamente en lo físico, de que, ay, tiene los ojos de la mamá, ay, tiene la boca de su papá, tiene la nariz, y no solamente lo físico. De hecho, muchos me dicen a mí que yo soy un caso perfecto en que salió 50-50 o 100 y 100, no saben cómo salió, que ven a mi mamá y dicen que soy mi mamá, y ven a la foto de mi papá y dicen que soy mi papá, ¿no? Pero es natural que nos parezcamos a nuestros padres, pero no solo lo físico, sino también la manera en que nos expresamos, nuestros gestos. Si no se han dado cuenta, cuando coman juntos o cuando, no sé, cosas de la casa, cuando levantan algo, muchos gestos son iguales de los de nuestros padres. Y también nuestro vocabulario, frases, palabras, maneras de expresarnos y cosas más profundas como nuestra manera de pensar, nuestra manera de resolver conflictos, nuestra manera de ver el mundo, de entender esa cosmovisión, muchas veces tiene ese rasgo de nuestros padres. Y es lo mismo en lo espiritual. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, como creyentes, nuestro mayor anhelo debería ser parecernos de tal manera a nuestro Padre que la gente pueda reconocer luego el parentesco, que no haya duda, que no haya pregunta, que no digan, ¿será? Que sea de que sí, es que míralo, claro que sí. Recuerdo la historia de Pedro, antes que lo niega 3 veces a su Señor, ¿no? Estaba de que calentándose por el fuego, y entonces viene y le dicen, hey, tú estabas con Jesús, te reconocemos, estabas con Jesús, y él empieza a negar, no. Pero ¿saben qué lo delató? Gracias. ¿Saben qué lo delató? Su manera de hablar. Dijeron, es que hablas como él. Tanto tiempo había pasado con su maestro, con su Señor, que se estaba pareciendo a él. Aunque lo quisiera negar, no pudo. Hermanos, que no haya duda cuando la gente nos vea. Porque seamos sinceros, a veces nos comportamos de tal manera que hacemos a la gente dudar de nuestra identidad. O peor, manchamos nuestra identidad y ahora la gente dice, ay, los cristianos son bien... Y peor tantito, ya ni siquiera lo tienen en alto, sino que ya lo tienen por el piso, por nuestro mal testimonio. A veces nos dirigimos de manera que nos exalta a nosotros mismos, pero avergüenza a nuestro Padre. Y no reflejamos ese carácter perfecto de amor y de servicio que Él tiene. Bueno,
Este me lleva al segundo punto. Ya que tenemos un Padre, el segundo punto dice, vamos a leer todos juntos, está en negritas, dice, somos un solo cuerpo. Dios nos llama a la unidad. La libertad que tenemos en Cristo no es para dividirnos, sino para amarnos. Hermanos, yo los quiero, los aprecio muchísimo, de verdad, de corazón. Es un privilegio para mí poder estar aquí en esta bella familia que es la Primera Iglesia Bautista de León. Y frecuentemente le doy gracias al Señor porque me permite y me ha dado esta oportunidad de conocerles, de servir con ustedes, de que también me amen, les ame. Y creo que se los he expresado aquí varias veces. Yo no estaría aquí si no fuera por ustedes también, ¿no? Ese proceso de enamorarme de mi Señor también han sido ustedes influyendo en mi vida, de que me van mostrando ese amor, ese carácter de Cristo y me ha ido llevando cada vez a querer más intimidad con el Señor, más compromiso en el Señor. Entonces yo los quiero demasiado, pero les voy a ser muy honesta, yo no fui al viaje a engrandecer el nombre de la PIB de León. Ni tampoco fui al viaje para engrandecer el nombre o exaltar el nombre de nuestro pastor. Tampoco y ni siquiera para honrar la memoria de mi padre terrenal. Y mucho menos fui para establecer un nombre para mí misma, sino que yo fui a este viaje para proclamar y exaltar el nombre de Jesús. ¿Y qué creen? Los hermanos de Morelia también iban a exaltar a Jesús. Y los hermanos de Oaxaca, también. Y los de San Luis, y los de Tijuana y Tecate, todos íbamos a exaltar el nombre de Cristo. Y eso era hermoso. La bandera bajo la que fuimos y servimos no fue la de nuestra iglesia local. No era la de nuestro pastor, no era la de ni siquiera nuestra denominación, sino la única bandera que realmente es significativa, tiene significante, tiene poder, la única que salva y transforma vidas. Y esa es la bandera de Cristo nuestro Salvador. Me gustaría hablarles un poco de la iglesia de mi infancia, de mi adolescencia. Como ya les mencioné, creo que 2 veces, mis padres fueron misioneros en China, por lo cual mi hermano y yo crecimos allá. Y los últimos 10 años de nuestra estancia allá, mi padre sirvió como pastor de una iglesia internacional y multidenominacional. Se llamaba Xiamen International Christian Fellowship, familia cristiana. Era una iglesia de asistencia extranjera, la cual en su momento llegó a tener más de 50 países representados en la congregación. Órale, Jaisis, eso suena muy padre, pues, ¿quién tuvo esa visión? ¿O cómo fue? ¿O qué organización lo impulsó? ¿O dónde capacitaron a tu papá? ¿O qué onda? O sea, wow, más de 50 países, multidenominacional. Pues, ¿qué creen, hermanos? La mera neta, eso pasó, sucedió, porque no teníamos de otra. No tuvimos opción. Allá en China, lo que pasa es que toda la actividad religiosa es mucho más restringida, regulada, supervisada, especialmente cuando se trata de involucramiento extranjero. Entonces, está la iglesia local, la iglesia china, pero también hay extranjeros que vienen con diferentes fes y cuando ellos quieren involucrarse en la fe de la gente local, allí es cuando el gobierno se pone bien, pero bien pilas en decir, hey, a ver, ¿cómo va a estar el asunto? Entonces, es por esa razón que nosotros los extranjeros podíamos asistir a iglesias chinas, iglesias cristianas, podíamos ir de oyentes. Significa que no podíamos subir a cantar, no podíamos recoger ofrendas, no podíamos dar escuela dominical, no podíamos predicar, o sea, únicamente podíamos ir, sentarnos en la banca, hacerlo, recibir y bye, es todo lo que podíamos hacer. Pero el gobierno, la verdad, de la ciudad donde yo vivía fue bueno, fue generoso con nosotros y nos dio una excepción y dijo, bueno, para toda esta comunidad extranjera
que está aquí, les vamos a dar chance que se reúnan en una sola iglesia. Y va a ser este edificio y va a ser únicamente el día domingo, únicamente entre 8 de la mañana a 12:30 del día. Fuera de eso, no tienen permiso. Fuera de eso, no se pueden venir. Ni siquiera era un edificio nuestro, era rentado el edificio. Entonces, ¿qué pasó? Pues muchos de verdad pensamos, no, pues qué feo. Incluso cuando compartíamos eso acá en México, decían, no, pues es que pobrecitos y su libertad de expresión y de fe y todo eso. Y lo veían con algo como de lástima. Pero la verdad es que nos dieron 3 opciones únicamente a los extranjeros cristianos de allá. Y era, 1, te puedes congregar en una iglesia china, pero lo más seguro es que no hablas el mandarín y no le vas a entender nada. 2, puedes unirte a la iglesia internacional, que ofrecíamos culto en inglés, y pues bueno, va a haber de chile, mole y pozole, pero se pueden reunir. O 3, pues no congregarse. Entonces, este asunto, esta situación, esta circunstancia, que a lo mejor la iglesia decía, los está limitando, los está oprimiendo a la iglesia, Dios lo usó para usarla para su gloria y para su ventaja y para ayudarnos y moldearnos a crecer en esta iglesia que Él había visionado. Entonces lo que resultó es que todos nos pudimos reunir en las mismas bancas, reconociendo a Cristo como nuestro Salvador. Nomás para que se den una idea, el 20% de nuestra asistencia, no doctrina, asistencia, eran hermanos católicos, porque únicamente había misa en chino o la iglesia pues, internacional a la que pertenecíamos. Y entre ellos mismos decían, en mi país, yo y ella no estaríamos en la misma banca, no nos hablaríamos, no nos cruzaríamos la mirada. Ella, iría a la de esa esquina y yo aquí por lo mío, y así. Pero aquí aprendimos de que somos hermanas en Cristo. Yo crecí pensando que esa era una iglesia normal. A mí no me sorprendía, lo disfrutaba y lo gozaba mucho, pero yo pensé que eso era normal. Esa unidad, ese mismo sentir, ese gozo de congregarnos. Sin embargo, cuando llegué a México, ya se imaginan la sorpresa que me llevé. Lo que yo vi fueron iglesias en cada esquina, y lamentablemente de iglesias específicamente bautistas hay muchas. Pero no era porque ya no cabían, no era porque ya el techo ya no cubría a todos, no era porque había un entusiasmo tan grande, tan padre que pues pongan otra, aquí, allá, abran espacio. No, de hecho la mayoría de las iglesias que he visto son pequeñas, son iglesias divididas o que se siguen dividiendo, son iglesias peleadas, estancadas, hostiles, apartadas una de la otra. Efesios 4, 1 al 6 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, erróneamente hemos pensado que nuestra libertad es para esquivar responsabilidades, es para dividirnos, para respetarnos de lejitos. Ya ni siquiera es tolerancia, porque tolerancia es lo que tienes al lado, de lejitos. Hemos creado todo un mercado de ofertas donde uno puede ir, puede observar, puede probar,
puede quedarse tantito, meter tantito el pie al agua. Está tibia, está caliente, está fría, ya me gustó, ya no me gustó. Y después irse sin ningún compromiso. La libertad en Cristo, hermanos, no es para dividirnos, es para amarnos. De hecho, Pablo, en el pasaje que les acabo de leer, escribe como estando preso en el Señor, preso, porque él se había sometido a su autoridad y voluntad. Pero nosotros, y me incluyo, bajo el pretexto del respeto, hemos esquivado las oportunidades de amar a nuestros hermanos que quizá piensan o adoran un poco diferente a como lo hacemos nosotros. Se nos ha compartido acerca de la historia que tenemos como Iglesia Bautista. Y está súper bien, está súper padre conocer de todos los creyentes que nos precedieron, de todo lo que ellos tuvieron que trabajar, que luchar, para que hoy en día pudiéramos congregarnos aquí. Y eso es padre y es bueno. Pero hermanos, nuestra identidad no es PIB León. Este espacio, este edificio, este nombre, nuestro logotipo, son una expresión de nuestra identidad, una expresión de quiénes somos en Cristo, pero no es nuestra identidad. Nuestra verdadera identidad está únicamente en Cristo y está sujeta no a nuestra conveniencia, no a nuestra forma de pensar, no a nuestros gustos o preferencias, sino a sus enseñanzas y principios. Y esto me lleva al punto 3 de hoy. Hay gran necesidad real. Ya basta de jugar a hacer iglesia, énfasis en el hacer, ahorita lo vamos a explicar. Es momento de ser sal y luz otra vez. Mateo 5, 13-16 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, en este viaje tuvimos la oportunidad de visitar varias localidades, 6 exactamente: Nahuatzen, Ahuirán, La Mojonera, San Lorenzo, Huiramangaro y Turícuaro. Cada lugar tenía lo suyo, hermanos. Cada lugar tenía su belleza, su encanto, su kiosco al centro, su letrero con el nombre de la localidad. Y también había iglesia local en cada uno de los pueblos que visitamos. Nos recibieron con comida muy rica, de verdad no faltó de comer, muy generosos. Pero algo que tenían también en común todas estas localidades es que había gente con gran necesidad. Estoy hablando, hermanos, de necesidades reales. No estoy haciendo de menos lo que pasamos, pero a veces, y seamos honestos, nos creamos necesidades que no son necesarias. Nos creamos necesidades para ir con el Señor y Dios ayúdame, Dios bendíceme, Dios dame, Dios. Cuando hay necesidades reales, existe una maldad en este mundo que nosotros no nos topamos en nuestro día a día. Pasamos situaciones difíciles, sí. Tenemos dolor, tenemos corajes, tenemos problemas, sí. Pero hay una maldad que no es de que, ay, me miraron feo,
O ay, en el trabajo pues como que me hostigan o me discriminan o me peleé con mi compañera o no sé, me engañó mi novio. Hay una maldad, hermanos, allá afuera que nosotros no nos topamos en nuestra vida cotidiana aquí. El hermano misionero nos contó una historia de un hombre a quien sus propios hermanos de sangre del hombre, le hicieron brujería a su esposa y la señora falleció. No vengo a abrir debate de la brujería, que sí, que sí, no, que sí. Pero los hermanos de este hombre desearon la muerte de su esposa y la consiguieron. Y eso no fue todo. El señor un día trabajando se lastimó un dedo de su pie. Y sus hermanos le pagaron a unos médicos, ¿para qué creen? Que le amputaran, no el pie, la pierna completa. Y ahí está el Señor. Hay maldad en este mundo, hermanos. Hay dolor en este mundo. En San Lorenzo nos llegó una mamá con su niña y la mamá estaba muy desconsolada porque a su niña la había violado su abuelo paterno. Esta mujer traía dolor, miedo, cada vez que veía a su suegro, miedo, traía culpabilidad de que no pudo proteger a su niña, a su hija, tristeza de lo que le pasó, desesperación porque no sentía esa confianza de contarle a su marido, entonces estaba sola, estaba desesperada. Tenía gran necesidad. La gente, el mundo, tiene gran necesidad de un salvador, de un consolador, de esa torre fuerte de refugio, del príncipe de paz. Ahora más que nunca el mundo necesita una iglesia firme en Cristo, una iglesia que presente verdad y gracia, una iglesia que esté llena de gente transformada, que predica un evangelio que tiene poder y no solo que suena bonito. Hay muchísimo trabajo por hacer, hermanos, muchísimo. Y por eso a veces me da un poco de lástima y otra vez me incluyo cuando yo miro a una iglesia que muestra desinterés. No desinterés de salir, y desinterés de venir aquí. O estando aquí, desinterés de involucrarnos un poco más, de amar un poco más, de hacer un poco más, de dar. Porque para recibir todos somos muy buenos. Una iglesia ocupada con el trabajo, ocupada tratando de suplir cosas que a lo mejor a veces podemos dejar en las manos del Señor. Una iglesia conforme a apoyar desde la comodidad de una banca. Hemos creído que ser iglesia se trata de venir cada 8 días, cantar, saludarnos, hacer actividades, presentarnos en una clase, graduarnos de la clase, volver a empezar el ciclo. Hermanos, eso no tiene nada de malo, me encanta. Yo soy la primera que dice, amo estar aquí y ha sido de bendición estar aquí. Pero hermanos, hay mucho más de lo que la iglesia se trata. Mi mamá dice, activismo no es obediencia. No se trata de llenar tanto el calendario que cuando Jesús está, oye, Jaisis, y yo, espérame, es que estoy ocupada, estoy en la iglesia sirviendo. Oye, Jaisis, no, espérame, es que estoy haciendo esto para ti. Oye, Jaisis, algo que a mí me he cansado mucho de escuchar, porque no solamente es una frase, lo que hablamos refleja lo que pensamos y la manera en que vivimos. Y una frase que no me gusta, cuando dicen, no, pues pregúntate, ¿qué haría Jesús? Suena como una frase linda, pero hermanos, acabamos de pasar Semana Santa que se trata de que Jesús vino, que creció, que murió en la cruz y que resucitó.
Entonces, ¿por qué hablamos de Él en el pasado? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué haría Él? ¿Por qué no le preguntamos, Señor mío, qué quieres que haga? Porque Él sigue vivo. Y aquí se supone que somos personas que lo hemos creído, que hemos profesado que Cristo vive en nuestro corazón, que está presente en nuestra vida, que ha habido un cambio y se supone que esto es lo que vamos a llevar allá afuera, a los que tanta necesidad tienen, así como nosotros teníamos. Pasemos menos tiempo hablando solos y mejor más tiempo orando y estando atentos a la respuesta del Señor. Ya basta, iglesia, con venir y hacer lo mínimo posible para pasar como un cristiano decente. Les he compartido ahorita que soy hija de misioneros, soy hija de pastor. Y hermanos, yo soy experta a hacer iglesia, a jugar iglesia. Yo soy experta a cantar bonito, a hablar bonito, a sonreír, a saludar. Y no sé que no lo haga de corazón, por favor, cuando me vean hacerlo lo hago de corazón, pero por años lo hice porque yo pensaba que de eso se trataba. Pero no había un poder en mi vida, no había una transformación en mi vida, había un vacío. Yo sé ser buena cristiana, yo soy la primerita que lo sabe hacer. Pero no se trata de eso, hermanos. En vez de dar lo mínimo de nosotros, ¿por qué no damos lo máximo? Lo máximo. Decir, bueno, hoy diezmé, mañana doy el 11%, después voy a dar el 12%, después un día voy a vivir del 10%, por la gracia del Señor, ojalá. ¿Por qué hacemos lo mínimo cuando podemos hacer lo máximo? Cuando Dios nos ha dado su Espíritu Santo para hacer lo máximo. Cuando hay tanta gente necesitada de que demos más de nosotros. Mejor esforcémonos por ser esta novia llena de pasión por su marido. Porque la iglesia eso es la novia de Jesucristo. Hermanos, esta semana pasada, como muchos saben, se nos adelantó un querido hermano, el hermano Tomás Urquijo. Yo no lo conocía mucho, de manera personal, lo saludaba, lo recuerdo aquí, siempre muy amable. Pero tuve el privilegio, hermanos, de poder ir y asistir a su velorio. Y estando allí, hermanos, el Señor me conmovió mucho al escuchar todo lo que este hermano había hecho, todo lo que había dado. ¿Sabían que incluso nuestro pastor está acá por una llamada que recibió del hermano? Cómo Dios lo había usado para bendecir a un sinfín de personas. Una de mis frases favoritas, yo no sabía que era de él, ahora ya lo sé. Dios no es deudor de nadie. Me encanta esa frase. Era del hermano. El pastor compartió unas palabras y dijo, miren, el hermano ya está allá, ya no le hablo a él, pero le hablo a ustedes. Y la verdad es que todos pasaremos lista, hermanos. ¿Por qué esperarnos hasta ese día, a estar en la presencia de nuestro Señor para empezar a rendir cuentas? ¿Por qué no desde ahorita, que tenemos la oportunidad, que lo tenemos todo, desde ahorita empezar a realmente trabajar para su reino, hacer esa iglesia que Él diseñó, que Él ama, que le apasiona, que le emociona? Algo muy personal que les comparto. Este año cumplí años en febrero, bueno, siempre cumplo años en febrero, pero en el cumpleaños de este año de febrero me regalaron un libro, muy chiquito, y se llama Es mi príncipe, y habla de esas características que debe tener
el príncipe azul, ¿no? De una hija de Dios. Sin embargo, yo digo que se equivocó totalmente de título el autor, porque más bien el título debió haber sido ¿Soy yo la princesa? Porque desde día 1 ese libro me empezó a confrontar. Primera característica, que es ame a Dios. Página siguiente, hija mía, si tú buscas a alguien que ame a Dios, tú debes amar al Señor. ¿Amas al Señor? ¿Cómo amas al Señor? Hermanos, me confrontó bien cañón este libro. Yo pensé que estaba viendo para afuera y me hizo ver para adentro. Pero es lo mismo. Dios ama a su iglesia demasiado, demasiado. Lo vemos en la cruz hace 2000 años, lo vemos aquí entre nosotros, lo expresamos y lo sentimos cuando lo cantamos. No hay duda. Pero les hago la misma pregunta, hermanos. ¿Estamos respondiendo a ese gran amor que hemos recibido? ¿Le estamos correspondiendo? Mi anhelo de verdad más grande, más grande, es que cuando Dios mire a esta pequeña parte de su iglesia que se reúne aquí en PIB León, que cuando nos mire, no esperemos hasta que estemos en su gloria, nos mire cara a cara. Desde ahorita, cuando Él baja la mirada y mira su creación y nos mira, que Él pueda decir, wow, bien, buenos siervos y fieles. Sobre poco han sido fieles, sobre mucho los pondré. Entren en el gozo de su Señor. Ese es mi mayor anhelo, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, porque tú eres tan paciente con nosotros, tan bueno con nosotros, Padre. Te agradezco porque a pesar de que nosotros pues intentamos, pero sabes que fallamos y aún así, Señor, tú das lo mejor de ti para nosotros. Padre, que nosotros como iglesia podamos ser recíprocos, Señor, de tu gran amor, de ese sacrificio que tanto predicamos y tanto recordamos. Señor, que nuestra vida pueda ser un testimonio real, Señor, de lo que tú obras, de lo que tú haces. Señor, ayúdanos si hay ajustes que necesitamos hacer. Si hoy a lo mejor despertaste algo en nuestro corazón o en nuestra mente, que ese despertar, Señor, pueda ser uno apasionado, uno de emoción, uno no de culpabilidad, Señor, o de vergüenza, no, uno sabiendo que hay gracia, que esté confiado, Señor, y que esté listo y dispuesto de tomar también tu mano, Señor, y caminar contigo, a volver a conocer quién eres tú y quién nos diseñaste a nosotros para ser. Gracias, Señor, porque somos tu iglesia y tú nos sigues hablando. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.